Hola, buenas noches a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del ingreso del Sol en Escorpio que se va a dar el día 22 de octubre en aproximadamente las 18 horas hora Colombia. Bueno, Escorpio. Para todos aquellos que cumplen a partir del 22 de octubre y que son de signo Escorpio, obviamente, de signo Escorpio, de Sol, de Luna y de Ascendente. Cualquiera de los tres va a impactar fuertemente la energía de esta nueva etapa, de este nuevo ciclo escorpiano. Sol en Escorpio. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Escorpio. Escorpio es la escuela de lo oculto, o más bien de lo que quiero ocultar. Más fácil. ¿Qué es lo que quiero ocultar? Todos aquellos pensamientos, no, más bien reacciones emocionales que no sé cómo manejar. ¿Cuáles reacciones? Las reacciones de miedo, de ansiedad, de ira, de frustración, de impotencia, de dolor, de tristeza profundos, que se activan en el momento en que me sucede algo y que no sé cómo gestionar. ¿Y por qué no sé cómo gestionar? Porque desde la infancia, para poder sobrevivir emocionalmente a ese sistema familiar, aprendí que lo que yo sentía, mejor lo callaba, mejor me lo tragaba. ¿Para qué? Para poder sobrevivir al sistema familiar y hacer que el sistema familiar me siga alimentando y me siga cuidando de los depredadores exteriores, ¿no? Porque como soy pequeño, soy vulnerable, necesito una manada para que me proteja y me dé de comer. Entonces, por eso me callo y no expreso lo que siento. ¿Para qué? Para no sentirme rechazado, ni abandonado por la manada, ni humillado, ni traicionado, ni injustamente tratado. Entonces, cada vez que sucede algo, cuando somos después de los 14 años, cuando nos convertimos, ya somos un poquito más grandes, nos convertimos en adultos, comenzamos a vivir experiencias que nos hacen sentir así, igual que como nos sentíamos inmersos en el sistema familiar. Porque el sistema familiar es malo, no, porque yo tenía esas heridas y yo las veía desde esa percepción de mi herida troncal que vengo manejando hace 80 vidas atrás y que elegí una familia que tuviera unas heridas semejantes para que dejaran cargado el envase con esas memorias y más adelante me hicieran el favor de tocármelas para que yo me diera cuenta que necesito trabajar eso en mí. Esa es la idea. Pero claro, cuando uno es pequeño y vulnerable y es dependiente, pues nada que hacer, se aguanta. Por eso cuando crecemos y tenemos relaciones dependientes, llámese con la pareja, con los hijos, con los amigos, con el trabajo, con el entorno laboral, con los jefes, eh, somos permisivos. Y somos permisivos porque somos dependientes de una u otra manera. Al igual que cuando éramos pequeños. Ahí es donde se activan esas memorias que queremos ocultar a toda costa, ya sea porque no las tragamos, ¿sí? La persona que se traga lo que siente y no expresa y entonces dice que es muy valiente porque no siente nada y que mentiras, eso se le puede convertir en una úlcera, en problemas de colon, en problemas de corazón, en problemas en la cabeza, en cáncer. Todo lo que ocultamos se expresa de alguna manera. Porque nosotros no nos podemos ocultar de lo que sentimos, básicamente por eso. Pero creemos que podemos ocultar. Así como cuando barremos la casa y en vez de botar la basura a la basura, metiéramos la basura debajo del tapete, algo así. Entonces, tarde que temprano el tapete va a ser un bulto, ¿cierto? Y va a ser difícil ocultar eso que está ahí. Eso es lo que precisamente está pasando en este momento con la energía. Ya no podemos obviar el bulto de dolor que tenemos guardado en aquello que no queremos mirar. ¿En dónde guardamos aquello que no queremos mirar? Aquí atrás. ¿No? Donde los ojitos que representan la conciencia en el cuerpo físico no pueden ver, porque no puedo ver esta parte con mis ojos. Recordemos que ahora viene el sol. Ahora sí, lo que simboliza el sol. El sol simboliza al padre, a la conciencia, al masculino. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es a dónde llevo mi atención. La atención es la conciencia.
¿sí? Y es tan importante que por eso los medios de comunicación en este mundo, las redes, se pelean por la atención de las personas, porque en la atención, a donde estoy llevando mi atención, estoy entregando mi poder. Entonces el sol representa la atención. Cuando el sol entra en Escorpio, comenzamos a ver cosas que tenemos ocultas. Esas cosas de las que no nos hemos querido hacer cargo porque no sabemos cómo gestionarlas, entonces las evitamos y las ocultamos. Pero como acabamos de tener un eclipse con un Lilith en Libra, y Lilith representa la reacción emocional. ¿Qué reacción? Reacciono a cuando me tocan una herida, ¿sí? Cuando me creo que me abandonaron o que me rechazaron o que me humillaron o que me traicionaron o que me trataron injustamente, cuando suceden cosas en donde yo me creo que me hicieron eso, entonces mi herida se activa y reacciono, ¿sí? Y reacciono bien sea hacia afuera de una manera violenta o manipuladora, y entonces eso me va a generar muchísimos ataques de ansiedad, o empiezo a reaccionar hacia adentro y trato de guardarme las cosas y trato de no sentir, ¿no? Pero voy a entrar en estados de pánico. ¿Por qué? Porque voy a sentirme perseguido. Y en cualquiera de las dos estoy evadiéndome. Estoy tratando de evadirme de mi propia verdad, de lo que estoy ocultando. Entonces, en esta ocasión, el ingreso del Sol a Escorpio nos invita a darle conciencia a esa oscuridad, una nueva oportunidad para darle conciencia a esa oscuridad, pero con una condición, que ya no es lo mismo que antes, que lo que hubo en años anteriores. Tuvimos un eclipse supremamente escorpiano, y en esta ocasión el ingreso del Sol a Escorpio también es supremamente escorpiano, porque no solamente trae la energía del eclipse que hubo, el eclipse el último que hubo de Sol, en donde Lilith fue eclipsado, sino que ahora va a entrar en la oscuridad después de ese eclipse. Va a entrar en esa oscuridad. ¿Para qué? Para poder recoger las narrativas y los datos de información. Vamos a mirar aquí. Las narrativas y los datos de información. Mercurio, que se encuentra en este momento en Escorpio. Mercurio representa eso. Las narrativas, los cuentos que nos contamos para ocultarnos de nuestras propias verdades, o sea, de lo que nos duele, y los datos de información que ocultamos, los datos de información desordenados también que tenemos. ¿Por qué no podemos gestionar el dolor? Porque tenemos desorden dentro de los datos emocionales. Por eso no podemos gestionar. ¿Y por qué tenemos desorden? Porque nuestra familia ha sobrevivido por eones de tiempo tratando de ocultarse de sí mismos. Ahora el problema es que ya no podemos más. Y por eso ahora los ataques de pánico y de ansiedad se han vuelto el común denominador entre los psiquiatras y los psicólogos, que ya no saben ni qué hacer con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle conciencia, el Sol, a eso que ocultamos, a esas narrativas ocultas, a esos datos de información desordenados. ¿Para qué? Para que comencemos a responsabilizarnos de esos datos y comenzar a dar un orden a ese tema, ¿sí? Ver de dónde salió. Muy probablemente salió de las mismas narrativas que traemos de papá, de mamá. Allá esa es la otra cosa. Resulta que este ingreso solar tiene una cuadratura doble, se llama una T cuadrada, Sol a Marte en Cáncer y Sol a Plutón en Capricornio, y entre Marte y Plutón tenemos una oposición. O sea, está supremamente tensionado eso. ¿Qué quiere decir? Plutón es el regente de todo, de la destrucción. Básicamente Plutón existe para destruir. Y en este caso, ¿qué es lo que quiere destruir? Esas narrativas inconscientes. Necesita destruir ese sistema de control, porque está en Capricornio. Ese sistema de control cuadriculado, de esas narrativas ocultas que tenía la familia para sobrevivir. Entonces, como que es que mientras usted viva en mi casa, aquí se hace lo que yo diga, ¿sí? Ese tipo de cosas que son solamente para poder tener el control sobre el otro. Generalmente son con los hijos, y eso es a lo que viene Marte en Cáncer. Habla de la familia, habla de
de la violencia familiar oculta. ¿Y cuál es la violencia familiar oculta? La manipulación. Que detrás de ese yo te cuido, ¿sí? Detrás de ese es que yo lo hago para tu mayor bien. Hay una manipulación y no quiero que el otro aprenda por sí mismo, ¿sí? Sino quiero mantenerlo en un yugo, en una caja, que lo único que hace es crear gente inútil, básicamente. Afortunadamente estos chicos de hoy en día son súper rebeldes, porque si no entonces esto se iría de jopo, más de lo que ya está. Y al tener en oposición a Plutón en Capricornio, el control, y a Marte en Cáncer, que es Marte en Cáncer, vamos a poder observar con un Sol que está mirando a ambos costados, darle conciencia a la ira que provoca y la entrega poder también, que me provoca el dejarme manipular por el otro o el querer manipular al otro, ¿sí? ¿Por qué van a entrar en contraprestación? Porque va a haber algo de rebeldía. Ese cambio, este Plutón que deconstruye, que rompe en oposición a un Marte que es guerrero, lo va a hacer con violencia. Entonces muy posiblemente vamos a tener muchos choques entre padres e hijos, ¿sí? Sobre todo con las madres, porque cuando el Sol entre a Escorpio el día 22, la Luna va a estar en Cáncer. Entonces está hablando de mamá. Choques entre, sobre todo los hijos varones, o las hijas que tengan mucha energía masculina, entre madres y sus hijos. ¿Qué? La madre manipuladora, la madre cazadora, la madre que quiere tener el control, ¿no? De la situación. Y entonces los hijos van a empezar a ver esa manipulación y van a decir, uy, gracias mami por cuidarme, eres un amor, yo sé que me amas, ¿sí? Pero no gracias, necesito vivir. ¿Sí? Y ahora tenemos que crear acuerdos diferentes para poder seguir conviviendo, porque si no, pues va a tener que salir volando. Si me quieres apresar, tú no me amas, me apresas. Y es que el amor no tiene nada que ver con apresar a otro, ¿sí? El amor es libertad. Y vamos a tener que aprender a vincularnos, Lilith en Libra. Vamos a tener que aprender a vincularnos de una manera muy diferente. Muy, muy diferente, ¿sí? Apenas estamos viendo la oscuridad. Cuando Escorpio entre Acuario vamos a tener que sí o sí hacer una diferencia. Sí o sí. Lo hacemos diferente, no tenemos de otra. ¿Y diferente qué es? Respetando al otro, entendiendo el orden divino de la biología, de entender que las femeninas de este mundo, para evitar hablar solamente de las humanas, sino también de las hembras del reino animal, los árboles, ¿sí? en la vida vegetal, otorgamos un portal de construcción de envases físicos para las vidas que la madre tierra quiere poner aquí en este mundo, ¿sí? Pero los seres que vienen a experimentarse dentro de esos envases son seres individuos, son individuales y debemos respetar esa individualidad para que podamos llegar a acuerdos, entender que es un otro, no es mío, no es que yo lo parí, eso es mío, no. Es un abuso decir eso, porque no estamos entendiendo el orden divino. La Madre Tierra utiliza nuestros envases físicos que fue también entregado, o sea, por parte de la Tierra. Yo sé que nosotros vemos a la mamá paridora, proveedora, como si fuera ella el portal. Y sí, pero no. Es como un mandato, como una ley en donde nos entregaron estos envases para otorgar espacio para otros seres, como unas muñecas, ¿cómo es que se llaman esas muñecas rusas? Pero los hijos son de la tierra, ¿sí? Ningún animal dice, esto es mío y entonces yo domino sobre esto porque es mío, yo lo parí, ¿no? Realmente su biología hace que los protejan cuando son cachorros, pero que a medida que van creciendo les van enseñando herramientas para que vayan teniendo libertad, y en el momento en que ya los ven listos, chao. Así como el águila, que cuando ve a sus polluelos listos, los saca del nido, se los lleva al abismo y los arroja. Confía en ellos, tienen alas, son águilas, o sea, lógico, van a volar, ¿sí? Pero tampoco los deja tan solos, allá va y luego les enseña cómo abrir las alas y cómo manejar el viento. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar el chip.
¿sí? Y entender que hasta los 14 años somos los cuidadores, la mamá gallina, ¿m? Pero después de los 14 años nos tenemos que convertir en mamá, papá, águila, y que ya no podemos seguir teniendo esas familias de manipulación, de control, que ejercen a través de eso la violencia y el abuso. Esa vaina tiene que romperse. El respeto al otro, verlo como un igual, porque es un igual, que independientemente que la madre tierra, que la vida, el universo haya elegido este envase para entregarle un cuerpo al ser que se encarnó allá, es un otro, un individuo que no me pertenece y no tiene por qué ponerse la camiseta de millonarios, porque aquí todos somos de millonarios, o aquí somos colombianos y odiamos a, no sé, a los argentinos o a los venezolanos. No, de todo ese montón de pendejadas que nos ponemos en la cabeza. Yo no me imagino a los animales peleándose por el territorio cuando el jaguar atraviesa, qué sé yo, como que desde Brasil a Argentina y se va hasta Centroamérica, porque él sabe que es parte del territorio, ¿sí? Y que su función es hacer ese recorrido. Lo mismo lo hacen las aves, que van de un hemisferio al otro viajando y entregando su información, las ballenas, o sea, no tienen todos estos conceptos, todas estas barreras, todas estas tonterías que manejamos los humanos, que lo único que hacen es castrarnos. Y nos meten en cárceles de gestión emocional herméticas, absurdas, que lo único que hacen es enfermarnos. Porque, ¿qué creen? Que cuando nosotros nos gestionamos esa oscuridad, ¿qué nos va a pasar? Pues nos puede dar cáncer, nos puede dar problemas del corazón, nos puede dar problemas en la cabeza, cualquier enfermedad es causa de una oscuridad que no se me ha dado la gana de mirarme. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque no sé cómo gestionarla. Y claro, es comprensible. Llevamos 80 vidas mal gestionándonos. Obviamente llegamos aquí hechos un desorden, en una familia que es un desorden, sí, porque yo creo que difícilmente alguien hoy en día tiene una familia ordenada. Muy difícil. Pero la aspiración es que por lo menos las generaciones que vengan tengan un poco más de conciencia, como para ordenar los datos emocionales y empezar a vivir de una manera más biológica. Es que es biológico, no es algo súper nuevo, es que ni siquiera es nuevo. El orden cíclico de la Tierra se basa en eso. Nosotros somos los únicos extraños que manejamos nuestros vínculos de una manera rarísima, en donde quiero poseer y controlar y manipular al otro, mirar a ver cómo lo abuso y el otro se deja, y o sea, en un estado de verdad supremamente violento. Y eso es lo que quiere la energía, que se destroce esa vaina, que ya no podemos seguir así. Y obvio, eso va a empezar a causar estrés y dolor. ¿Por qué? Porque el cazador, el que tiene energía de cazador, no puede cazar a la presa y se le empieza a salir de su nido y se empieza a desesperar. Y obviamente el cazado o la presa, el que entrega el poder, va a empezar a sentir ataques de pánico porque se va a sentir perseguido. En vez de simplemente sentarnos, conversar y decirle, oye, mira, podemos ser libres, compartir. Claro, y a veces hasta compartir los espacios, pero en donde cada uno sea un individuo, ¿sí? En donde no haya un vínculo que se base en la necesidad. ¿Sí? Mi hijo me dice, mami, ¿yo qué haría sin ti? Y yo le digo, mi amor, un mundo de cosas. Todas, de hecho. De hecho, es más, ni siquiera me necesitas, corazón divino. Eso es una mentira que te cuentas tú, porque tú eres libre, ¿sí? Y nos podemos amar, pero con toda. Pero no nos necesitamos, mi amor. Tú eres dueño de tu vida y yo de la mía. Tú tomas tus decisiones y yo te las voy a respetar, pero yo también las mías. Entonces, necesitamos aprender a ser individuos dentro de esto, de esta nueva energía. Porque si no aprendemos a obtener vínculos en que no se basen en la necesidad, sino en el permitir que el otro viva su proceso con libertad, les cuento que lo único que queda es sufrir. Porque no puedo tener el poder sobre el otro, ni el otro sobre mí, para que me resuelva la vida. Complejo. Vamos a tener que hacer cargo de nosotros mismos, y esa es la labor que se ha venido gestando durante todo este tiempo, y que sí o sí vamos a tener que aceptar que debemos aprender
aprender a amarnos desde la libertad, aprender la incondicionalidad del amor. ¿Y qué es un amor incondicional? No, el que me da papá y mamá. Obviamente sabemos que eso no es cierto. Si alguien no puede amar incondicionalmente fácilmente, son papá y mamá, porque están condicionados con la bobada de poseerlo a uno. Eso no es verdad. Cuando uno ama incondicionalmente, acepta al otro como es y le permite que viva su vida así, que se estrelle contra el planeta y que aprenda de sus errores. ¿Y por qué? Porque como ya no lo necesito, entonces ya le permito que sea lo que quiera, porque me da igual. Como no lo necesito, si no cambia, pues no me afecta, porque no lo necesito. Es por eso. Entonces es muy importante que aprendamos a tener esa conexión que sea desde el absoluto respeto hacia el otro. ¿Y cómo vamos a poder tener conexiones de respeto hacia el otro? Solo cuando nos respetemos a nosotros mismos, cuando nos honremos, nos demos nuestro lugar, nos demos el protagonismo y la historia que nos merecemos, pongamos límites, límites sanos, ¿sí? Activemos un cierto egoísmo sano, que nos siembre en nuestro territorio para que absolutamente nadie venga a absorber la labor que estoy haciendo conmigo, y yo tampoco pararme en el territorio de otro, porque eso es un abuso. Bueno, esta es la energía escorpiana que nos está invitando a ver nuestra oscuridad, a ver esa oscuridad que aprendida del sistema familiar. Revisemos esas narrativas. No es tan difícil, la verdad no es tan difícil. Por lo menos empezar a activar ese espacio de autoobservación, que eso también es muy escorpiano. Ahí se trabaja Escorpio de manera positiva, cuando yo me vuelvo el observador de mi vida, cuando yo me vuelvo el investigador de mis creencias y pensamientos limitantes, y cuando puedo transformarme, porque Plutón es el regente de Escorpio, en una versión de mí que me permita ser libre, y que desde ahí definitivamente puedo convivir en libertad con el otro, en donde la manipulación, el control, la violencia y el abuso sean parte de la historia. Eso ya no debería estar aquí, pero para eso estamos viviendo una época maravillosa en donde vamos a ver cómo ese sistema de control se cae y no se va a volver a levantar. Nos vemos en el próximo video. Un abracito de luz y amor para todos. Feliz ingreso del Sol a Escorpio.